temporalmente en Occidente. Bueno, ya vamos arrancando. Lo primero que le vamos a comentar es que vamos a grabar la charla, por si alguno o alguna no quiere aparecer en cámara, les avisamos porque nosotros estamos grabando todas las charlas y después las subimos al YouTube de la Facultad de Periodismo y la Secretaría de Posgrado, así que antes de arrancar les avisamos eso, porque la idea es que sean charlas públicas y los que no puedan participar hoy puedan verlo más adelante. Esta charla se publica generalmente los días lunes en esas redes sociales. Así que antes que nada avisarles eso. Bueno, y ahora ya damos comienzo a esta charla. Yo soy Julián Manacorda, soy prosecretario de posgrado y simplemente darles la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos organizando desde la Secretaría en el marco de la iniciativa que tiene la facultad en esta pandemia que se llama Perio en Casa, y un poco también en el marco de que estamos abriendo nuevamente las inscripciones a todas las carreras de nuestra Secretaría de Posgrado, que como algunos y algunas saben, porque veo también caras conocidas que ya están cursando algunas carreras, tenemos 19 carreras de posgrado, un doctorado, un postdoctorado, 5 maestrías y 11 especializaciones, que muchas de ellas, entre otras, está la especialización en periodismo cultural, que es la que nos convoca a esta charla el día de hoy. Y un poco también, digo, la excusa fue un poco también mostrar las carreras que se van a abrir, pero también lo que nos pareció es que era un buen momento para ponernos a pensar, ¿no? A producir, a discutir entre todos y todas los que participamos de la Secretaría, pero también con los docentes, la dirección, la Secretaría Académica de la carrera, porque es un momento que nos tiene encerrados, pero también nos ha puesto a producir, a pensar y a empezar a desentrañar un poco esto que está pasando, y nada mejor que hacerlo con los docentes que tenemos en las carreras, que la verdad que a veces es un lujo transitarlas y participar de esas carreras, porque la verdad que aprendemos un montón todo el tiempo de ellos. Así que ahora les voy a dejar la palabra a Natalia Aguerre, que es la coordinadora técnica administrativa de la especialización, y que quienes se vayan a anotar ahí o quienes estén anotados seguramente tendrán un contacto fluido con ella, para que les explique cómo va a ser la dinámica del encuentro, y después ya vamos con las disertantes para charlar un rato sobre esta temática que nos convoca. Gracias a todos y todas. Gracias, Juli. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Julián, mi nombre es Natalia Aguerre, soy la coordinadora de la especialización. Queremos agradecer por la gente que estamos viendo, a graduados, estudiantes que están cursando aún la especialización, a profesores y a Marina, Ulises, Marina Porcelli y Carlos, que se han ofrecido a exponer este conversatorio que hemos titulado Lecturas, Escrituras y Consumos Culturales en Cuarentena. La dinámica de este encuentro la organizamos de esta manera. La charla va a durar como mucho 1 hora y media. Los expositores van a hablar entre 1 hora y 10. Y después los últimos 20 minutos los vamos a dedicar a responder preguntas o hacer algún tipo de intercambio con los expositores. Las preguntas, nos parece que la mejor manera de ser ordenada es a través del chat, así que ustedes pueden ir escribiendo y yo voy a intentar sintetizar para después hacer las preguntas. Es por eso que tenemos los micrófonos silenciados. Quisiera hacer una breve presentación de los expositores, muy sintética y arbitraria de mi parte, pero para que los conozcan. Marina Arias es la directora de la carrera, es profesora de escritura de ficción y codirectora del Laboratorio de Ideas y Textos Inteligentes Narrativos en la Facultad de Periodismo y Comunicación. Publicó novelas como Mochila y ¿Para qué sirve un traje de neopren? Y el libro de cuentos Hacia el mar.
y está a punto de publicar su última novela, que se titula Fioruki, de Ediciones Totuca. Ulises Cremonte es el secretario académico, es el director de la editorial de la Facultad de Periodismo, y publicó Muñeca y yo, Los Eventuales, El Durmiente y Selfie, entre otros. Marina Porchelli es narradora y ensayista, cursó estudios de historia en la UBA y fue becaria del Centro Cultural de la Cooperación. Obtuvo diversos premios en los géneros de cuento y ensayo. Y Carlos Ríos coordina talleres de escritura y producción editorial, integra el consejo editor de Bazar Americano, y entre sus libros destacados se encuentra Rebelión en la ópera, Cielo ácido, entre otros. Bueno, le doy la palabra a Marina, que es la directora, que nos va a introducir en este tema que hemos propuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nati. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a todos por estar ahí y a todas por estar ahí. Gracias a la Secretaría de Posgrado, gracias a Lía, a Julián, a Leandro, a Nati Aguerre, que es una coordinadora de lujo. Muchísimas gracias. Y gracias a los invitados. Como estamos jugando un poco de local, en mi caso, voy a ser breve. Y además por estas situaciones me ponen nerviosa. Varios de los que están por ahí saben que estas cosas me ponen nerviosa. Pero muchas gracias a Marina Porchelli y a Carlos Ríos y a Ulises Cremonte también por estar acá. Bueno, a mí esto de la pandemia, lo que me está pasando es que me están sosteniendo las labores y los trabajos en términos de Hannah Arendt. Todo lo que es contemplación me está costando bastante. Me cuesta mucho leer, pero me cuesta más todavía escribir. Así que preparé un punteo breve, porque además quiero escuchar a los invitados, de situaciones, recomendaciones y algunas reflexiones caprichosas que les voy a leer, si les parece. Bueno, ahí va. El 22 de abril fue mi cumpleaños. Dos grandes amigas me mandaron, delivery barbijo mediante, la novela Tiempo sin lluvia de Sinan Jones. La leí y sé que me encantó. Pero ahora no podría decir de qué se trata. Me olvidé completamente el argumento. Primera reflexión caprichosa. Desde que empezó la cuarentena no puedo retener ninguna información más allá de la rutina y la sobrevivencia. El trabajo es parte de la sobrevivencia, y por trabajo, en estos 84 días, tuve que leer varias cosas, claro. Entre otras cosas, leí los relatos que escribieron Leslie Tines, que son los participantes del Laboratorio de Ideas y Textos Inteligentes Narrativos, que mencionaba antes Natalia, a partir de un archivo de noticias locas, fueron estos relatos, sobre el coronavirus, que con Ulises Cremonte armamos durante el mes de marzo, mirando a Europa, antes de que empezara nuestra cuarentena. Noticias locas como la del hombre que se disfrazó de perro, o el que sacó a pasear a la gallina con correa, por ese acuerdo. Bueno, mientras lo armábamos, me acuerdo que me reí mucho. ¿De qué me reía? Ahora no lo entiendo. Desde hace un mes también estoy leyendo con mi hijo una novela policial argentina para chicos que la maestra manda por capítulos. Ante mi hijo disimulo, pero la verdad es que no estoy entendiendo absolutamente nada de la trama. Ahora, me dijeron que queda grabada, bueno, espero que mi hijo no lo vea. Lo que sí vi, series y películas, cantidades. Cantidades como una desquiciada, la mayoría documentales. Tercera reflexión caprichosa. Necesité que el contrato de lectura de mis consumos culturales fuera esto fue verdad, no como la locura que estamos viviendo. Y me pregunto si al resto le estará pasando lo mismo. En cuanto a la escritura, bueno, se me ocurren grandes ideas de cuentos y novelas. De madrugada se me ocurren, cuando estoy a punto de ganarle al insomnio. Entonces, para anotarlas, manoteo el celular, y la luz de la pantalla me vuelve a desvelar. Así me paso gran parte de las noches. Pero lo peor es que no puedo llevar ninguna de esas ideas al papel. Durante el día siento que cualquier ficción que pueda escribir está vencida. ¿Dónde se conocen los protagonistas? ¿En un recital? ¿En un bar? ¿En el cumpleaños de un amigo? ¿Qué hacen? ¿Viajan? ¿Van al cine? Todo me resulta inverosímil o viejo. Cuarta reflexión caprichosa. En este momento, escribir realismo es imposible. Dos situaciones más.
Hace un mes contesté 33 preguntas para un libro que se llama 14 confesiones literarias en cuarentena. En 15 minutos las contesté. La primera pregunta era sobre la ceguera de Borges, y haciéndome la graciosa, respondí, paso. Como mi apellido empieza con A, esa respuesta quedó en la primera página del libro. Los otros 13 escritores y escritoras que participan pusieron comentarios inteligentes sobre el tema, por supuesto. Bueno, como dije al principio de este punteo, en estos 84 días me resguardé sobre todo en las rutinas diarias, en las labores, diría Ana. Tengo la suerte de vivir en una casa con un pequeño jardín. Desde que empezó la cuarentena me dediqué muchísimo a él. Muchísimo. Corté el pasto tan seguido que lo relié. También trasplanté una planta que da unas campanillas rosadas y largas para que se lucieran más desde la ventana. Y como a pesar de lo que dice el calendario, en abril, el otoño, ni se había asomado, la maté. Para ir cerrando, dejo una lista caprichosa de recomendaciones. Tiger King, la serie documental de Eric Wood y Rebecca Chaiklin, Punto Impropio, la videoinstalación de Albertina Carri, La muerte no existe y el amor tampoco, película de Fernando Salem, La chancha, película de Franco Verdoya, La boya, documental de Fernando Espina. Una última reflexión, y les juro que esta no es caprichosa. Si no estuviéramos en pandemia, en esta charla no estarían presentes, aunque sea virtualmente, amigos que están lejos, y que los veo ahí conectados. Por eso me gusta más hablar de aislamiento físico que social, desde que empezó esta historia. Espero que cuando pase esta pesadilla podamos mantener esta hermosa costumbre de los eventos a distancia. Y bueno, la última, está abierta la inscripción a la ESPE de Periodismo Cultural, donde hay profesores mucho más serios que yo cuando estoy con ellos me contagio, así que, y me pongo seria, así que inscríbanse los interesados, pasen la bola a los demás. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Nati. Paso la voz yo, le paso a Ulises Cremonte, nuestro secretario académico. Bien, buenísimo. Gracias, gracias Marina, gracias a todos por esta invitación. Bueno, también juego un poquito de local en esta circunstancia. He estado pensando bastante en esta charla, sobre todo porque por suerte la fuimos coordinando con bastante tiempo de antelación y además porque el eje temático de la pandemia es algo que evidentemente nos obliga a reflexionar día a día, momento a momento, casi yo diría enfermizamente minuto a minuto. Y obviamente también, como muy bien contaba Marina, uno va pasando por distintas sensaciones o hasta incluso por distintas certezas, y cuando digo distintas certezas hablo de justamente esas certezas que puede llegar a durar lo que dura el gas en una gaseosa, ¿no? Y en este sentido tuve como una primera sensación, pese a que estábamos escribiendo de esa cosa extranjera que era la pandemia en el Liting, como muy bien contó Marina, tuve una primera sensación de que la unidad temática o el motivo temático pandemia era muy difícil que generara productos literarios interesantes, que pudiera generar productos literarios interesantes. En realidad nosotros habíamos buscado en el laboratorio de escritura que empezaran a trabajar sobre las noticias, y esas noticias siempre trataban de enfocar a la cuestión humana y microscópica de lo humano. Habíamos hecho, particularmente Marina, había hecho una muy buena selección de esas noticias para que se viera, más que la pandemia, un hombre o una mujer o un chico dentro, o una chica dentro de la pandemia, no a la pandemia como un fenómeno global. Como fue y lo es, una pandemia tan larga, también ha habido la posibilidad de resetearse, digamos, ¿no? Y de resetear incluso lo que uno creía como certezas, y hasta incluso se pasó de esa cuestión de no hablemos de la pandemia en literatura a encontrarse después con muy buenos textos de eso, lo cual me llevó a pensar que obviamente los que escriben bien pueden escribir de cualquier cosa. No me imagino, justo lo tenemos acá Carlos Ríos, no me imagino un mal relato de Carlos Ríos porque esté limitado por el tema de la pandemia, simplemente por el hecho de que Carlos siempre escribe bien,
aunque el término bien también muchas veces puede llegar a ser injusto en el sentido de que no tiene que ver con la corrección de una escritura, sino bien tiene que ver con la intensidad de una escritura, en el caso de Ríos y en el caso de lo que nosotros tratamos de que los chicos y las chicas del laboratorio de escritura, o también los y las estudiantes de la especialización, entiendan que por dónde va la vena de la escritura, y que tiene que ver justamente con una palabra que quizás defina demasiadas cosas, pero que nos sirve para marcar una diferencia sustancial con otras, que es justamente esta, la palabra intensidad. Así que pasé justamente de un momento en donde dije, no hay que escribir sobre la pandemia. Personalmente creo que no voy a poder escribir sobre la pandemia, pese a que estaba escribiendo, después la abandoné, una novela donde estaba un hombre en una situación de encierro, aunque era en la década del 70, particularmente durante la dictadura militar argentina, y no pude seguir escribiendo esa novela sobre el encierro, pero no tuvo que ver con la pandemia, sino con una cierta inestabilidad creativa, no producto de mi propio encierro. Capaz cuando vuelva a esa novela con mi encierro a cuesta, voy a poder pensar al personaje desde otro lugar, aunque el contexto obviamente sea diferente y además incomparable, absolutamente incomparable un encierro con otro. Un encierro de un militante clandestino con mi lujoso encierro. Así que el tema de la pandemia como motivo temático literario tuvo como esos dos lugares muy polarizados y hasta incluso yo diría antagónicos. Y el otro aspecto que me terminó despertando la invitación de esta charla ha tenido que ver con la cuestión del autor, de los derechos de autor, y esa mini explosión que hubo al comienzo de la cuarentena en relación con los libros digitales. Si se lo compara con, salió una nota el domingo pasado muy interesante en torno a eso, si se lo compara con abril del 2019, los libros digitales a la venta, no los pirateados, que siempre van a ser absolutamente más, creció en un 60%, más de un 60%, un 63%. Lo que pasa es que obviamente el sitio de mayor ventas de libros digitales, que se llama Bajo al Libro, se queda con el 50% de ese libro, y muchas veces los libros valen entre 200 y 300 pesos, algunos, como por ejemplo los de Blatty Ríos, del autor londinense Lee Chill, que es un bestseller, están casi 500 mangos, pero a la editorial le quedarían 250 pesos, contra los 350 pesos que le podría llegar a quedar si el libro lo venden a 700, digamos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de economía y no de literatura? Bueno, porque justamente me parece que la aparición del libro digital y ese crecimiento que aún todavía no muestra una curva que le acerque a pisarle los talones a la venta del libro en papel, significó como un momento raro, inédito, por este aumento en las ventas. Obviamente que después eso trajo aparejado también la difusión de un grupo de Facebook en donde Cabezón Cámara se quejó de que estaban pirateando su novela y que ella no lo autorizaba. Y obviamente, como dije yo al comienzo de esta parte de la exposición, los libros pirateados que son de mucha mayor difusión que los libros que se compran, el verdadero mercado del libro digital sigue siendo pirata, a diferencia de lo que podría haber pasado en algún momento con la música, que nació como la difusión pirata de la música y después se estabilizó en algunas plataformas. Y ahí también nos terminamos metiendo como en una discusión de pobres contra pobres, porque justamente los que se estaban peleando muchas veces terminaban siendo los autores, que son los que cubren, con sus fatigas, y los que sostienen con sus fatigas el mercado editorial, y que solamente cobran un 10 o un 12 o un 20 como mucho si sos un super bestseller, por ciento del precio de tapa, lo cual obviamente es una cifra insignificante. Lo cual me lleva a pensar que justamente el mercado editorial, y con esa palabra mercado editorial, y además con un punto
sintomático en la cultura argentina de que la principal feria del libro en cuanto a masividad, no digo la más interesante, pero sí la principal feria del libro en cuanto a masividad, se realiza en la rural, ¿no? Se realiza siempre en la rural, pasó de estar en Recoleta a estar en la rural desde hace bastantes años, a pensar que el mercado editorial se parece muchísimo al mercado agropecuario. El mercado editorial argentino se parece muchísimo al mercado agropecuario y particularmente a la posición oligopólica que tiene el mercado agropecuario en la Argentina, digamos, ¿no? Lo cual en algún momento también para la facultad llevó a que escribiera que me parece que la mejor solución en términos de mercado editorial para luchar contra esas grandes corporaciones. Ahora Planeta, por ejemplo, dispuso que va a vender directamente sus libros por Mercado Libre, lo cual termina de aniquilar a las pequeñas librerías y posiblemente también sea un riesgo para las grandes librerías tipo Jenny. Pero bueno, eso no me produce ningún daño moral. Pensaba que justamente la mejor opción para luchar contra el mercado agropecuario literario argentino sería la de desalambrar. La propuesta sería justamente la de liberar los derechos de autor o hacer una sociedad entre pequeños productores, pequeñas editoriales producidas en torno al libro y pequeños autores como socios de esas pequeñas editoriales. Y además, sobre todo, algo que también pasa en el mercado agropecuario, viendo cómo solucionamos el tema de la distribución, ¿no? Cómo solucionamos el tema de la distribución. Obviamente que esta propuesta tiene algo de pirotécnico, sobre todo en la palabra desalambrar, y además también justamente como la pirotecnia puede durar muy poquito, estallar, hacer un poco de ruido y nada más, como siempre, los mejores ensayos son los que tenemos mucho más cerca, y un muy buen ensayo de eso es el contar con librerías cooperativas como las que contamos en La Plata, estoy pensando en Malicia, o también acá en Villa Elisa o en Citibel, Patio Interno, son librerías que además de ser librerías amigas, que tienen un proyecto editorial muy piola y que no llegan al punto máximo que estoy pensando de desalambrar. Y sin ir más lejos, y la verdad que es un placer y que va a poder decir muchas cosas más interesantes que yo, porque además lo traslada a su propio cuerpo. Bueno, el proyecto editorial de Carlos Ríos me parece que es una solución mucho más efectiva que la pirotecnia de decir a desalambrar. Básicamente en eso estaba pensando cuando pensaba en relación con el libro digital, que a la larga termina siendo una paradoja en sí misma, digamos, entre la venta, la piratería, el autor, los derechos, como una especie de punto de combustión raro que todavía no se ha podido ni siquiera instrumentar hacia una velocidad crucero, digamos, por llamarlo de alguna manera. En todo caso, lo que nos queda, y esto lo decía, es una de las pocas cosas interesantes que ha dicho Roger Chartier. Roger Chartier es un historiador francés que ha hecho de la historia del libro y de los lectores como un nicho ahí muy piola para él, pero por lo general no ha salido de una cuestión un poco de Wikipedia francesada que le dio como ciertos aires. Pero lo más interesante que dice Chartier es que ni la imprenta ni el ebook creado por Amazon cambió demasiado a algo que se inventó cuando se inventó el códice, que eran esas cuadrillas de libros con una distribución espacial perfecta. Y creo que ese sigue siendo el aparato más interesante sobre el cual tenemos que pensar nuestra escritura. Ese aparato libro que nació en el códice, que la imprenta no cambió nada, porque no hizo ninguna revolución, salvo difundirlo, dice Chartier, que en algún momento las pantallas parecían que iban a romper, pero después terminaron simulando la espacialidad del libro. Y me parece que justamente en tiempos en donde estamos confinados en una espacialidad, hacer como una especie de mamushka y meterse adentro de otra espacialidad siempre es beneficioso, y esa otra espacialidad es para mí
el espacio del libro. Simplemente eso quería decir, abriendo el juego al resto de los expositores. Buenísimo, Uli. No, me parece que Natalia está sin micrófono. Marina Porchelli, ¿querés seguir vos? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a la charla, gracias a la coordinación de la facultad, gracias Marina y gracias Ulises. La verdad que lo estaba escuchando con mucha atención a Ulises y estaría buenísimo retomar algunos de los temas que comentó, pero quiero primero plantear muy brevemente qué es lo que yo traje para decir. Y lo que traje para decir, en realidad, lo que, en lo particular, digamos, lo primero que me pasó en la pandemia, la primera pregunta fue entender que las condiciones de precariedad o las condiciones en las que estamos todos atravesando los confinamientos son distintas. Es decir, no son las mismas para unos que para otros, digamos. Esa diferencia, esa desigualdad, creo que la pandemia lo primero que hizo fue poner sobre la mesa esas desigualdades. Y eso lo digo porque hay un libro que a mí me estuvo resonando mucho este tiempo, que es el libro de Rodó, que es 1900, y el libro es el Ariel, es un autor uruguayo, es casi el primer ensayo moderno, digamos, de América Latina. Y el planteo de Rodó es un libro programático, es un libro que va a hablar a futuro, la idea es totalmente teleológica. Y Rodó va a reflexionar, va a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestras condiciones de lectura y de escritura en estos contextos? Entonces, yo cuando accedemos al material, sobre todo al material digital, la sensación es avasalladora. Digo, el tiempo en pandemia parece ser infinito, nos mete a todos en una zona de eternización y de letargo. Entonces, ahí la primera idea, que por supuesto estas ideas no son mías, pero creo que es interesante apropiárselas, o mis primeras estrategias de lectura, tiene que ver con el deslinde, con empezar a decidir, bueno, qué se lee, qué no se lee, qué enfatizo, qué no enfatizo, qué pongo en el centro. Digamos, ese tipo de estructuras, eso que se llama fortalecer el aparato crítico, y no creer, había sitios web que entregaban cerca de 50.000 títulos a mansalva, entonces toda esa estructura se vuelve avasalladora, pero la subjetividad, cuando empieza la subjetividad a trabajar y a decidir, bueno, ¿cuáles son los libros que valen la pena? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto me está aportando en este momento? ¿O qué me ayuda a pensar? Creo que fue de los primeros ganchos de los que yo me agarré para poder planificar algún tipo de trabajo intelectual en estas circunstancias, entendiendo siempre que las condiciones son de desigualdad. Y quiero insistir en esto porque otra figura que a mí me parece importantísima tiene que ver con el autodidacta, que es esta figura tan fundamental, sobre todo para América Latina y para esta idea de legitimadora, ¿no? O sea, nosotros estamos legitimados a fuerza de trabajo y a fuerza de libros, digamos. Es porque nos inventamos de alguna manera nosotros mismos y eso nos hace producir y seguir adelante. Pero todo esto viene a cuento de Rodó, porque Rodó tiene una idea muy interesante que dice que es tan fundamental lo que es para nosotros como para el prójimo. Hay una idea como de democratización en Rodó, que es muy fuerte, porque Rodó se va a agarrar contra el pragmatismo, va a decir todo lo que es utilitario, bueno, sirve un poco, pero a la larga no sirve. Tenemos que pensar en otra cosa. Y ahí es donde Rodó mete la cuña, digamos, y dice que estamos muy acostumbrados a decir y a pensar que la desigualdad es de recursos materiales, que todos tenemos derecho a la salud, por supuesto, al agua, a la vivienda, a la alimentación, y no estamos reparando en lo que significan los recursos simbólicos, o la dimensión estética, o la dimensión política. Y lo que viene a decir Rodó es, no podemos creer que el arte, que está producido por una clase, consumido por una clase, posiblemente orientado hacia una sola clase, no tenga que ver con todas las personas. Todas las personas deberían acceder o tienen ese derecho al arte. Esa es la idea básica de Rodó, donde la desigualdad, que es una desigualdad por supuesto material, que nos increpa en los cuerpos, en nuestras condiciones de salud, etc., pero que también no podemos dejar de pensar de que la desigualdad es simbólica en un nivel muy profundo, y que el no acceso a los libros implica no poder desarrollar la empatía, no poder desarrollar sensibilidades, y ese tipo de reclamos, si quieren, o de propuestas para pensar en pandemia,
me parece una de las líneas que a mí más me interesan, sobre todo porque, digamos, tenemos el tiempo ahora de la reflexión, y es una reflexión de una vida con los demás. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿qué vida con los demás vamos a desarrollar? Entonces, bueno, esas eran las ideas madre, digamos, que yo había pensado para la charla de hoy, pero la verdad que me gustaría retomar mucho de lo que dijo Marina y mucho de lo que dijo Ulises. No sé si hablé muy rápido, pero bueno, en todo caso cedo la palabra si seguimos con el conversatorio. Gracias, Marina. Muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera las nuevas pantallas nos plantean el mapa de navegación, ¿no es cierto?, de esta pandemia, pero lo que ustedes están mostrando, tanto lo que dijo Marina como Ulises y vos, Marina, es esta brecha digital, no solamente al acceso a determinada tecnología, ¿no es cierto?, sino también a lo estético, a lo político y a la diversidad de las expresiones artísticas, ¿no? Bueno, Carlos, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bueno, gracias por la invitación. A ver, voy a arrancar por referencias personales. Por cuestiones, no sé, varias. Me toca pasar esta etapa de aislamiento desde marzo solo. Estoy solo, en un departamento que por suerte tiene un parque lindo atrás compartido, en el barrio Mondongo, en la ciudad de La Plata. Y bueno, el estar solo, ¿no?, alejado de mis afectos, le da un condimento diferente al aislamiento. Tengo que decir que no hago Zoom con nadie solamente por razones laborales o por invitaciones. O sea, con mi familia no nos vimos en vivo y en directo, digamos. Me había alguna foto, alguna que otra foto, pero no tengo, sí me manejo por WhatsApp, con audios o escribiendo. Entonces no hago esos famosos vivos de familiares, digamos, no entro en eso. Y también vengo de un aislamiento informativo, tuve 14 días sin prender una radio, sin prender la televisión, digamos, entre el último anuncio de Alberto y el anteúltimo, digamos. En ese periodo estuve en un aislamiento informativo, casi sin entrar en las redes. Bueno, me enteré de 2 o 3 cositas nada más, pero ahí perdí noción del número de muertos, infectados, y demás. Y solamente tenía la realidad del barrio, digamos, salgo muy poco, salgo cada 6 o 7 días. Pero bueno, estuve como en una zona, como en un pase de la sobreinformación al sobreaislamiento, digamos, ¿no? Y bueno, y en todo ese tiempo, pensando un poco en los temas que nos convocan, ¿no?, que tienen que ver con las lecturas, con la escritura y con los consumos culturales, puedo decir que la palabra que dijo Ulises, ¿no?, aparte de intensidad, hablo de incertidumbre. Yo creo que lo que hice fue amplificar la incertidumbre, ¿no? También la preocupación por la desigualdad evidente, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, todo lo que también Marina estuvo comentando, y todo lo que escuchamos, digamos, de la gente del palo, digamos, ¿no? La gente que a mí me interesa escuchar, bueno, coincido plenamente con los diagnósticos, con las dudas, las incertezas que hay. En cuanto a escritura, yo, en lo que va de la cuarentena, escribí un libro de poemas que se llama Se rayan los amigos, y empieza todo así, ¿no? Amigos que se rayan y se van. Es un libro sobre la pérdida de las amistades, la pérdida de los vínculos. Pero este es un libro que yo venía pensando hace meses. Lo pude escribir en el aislamiento, pero un libro que ya tenía en la cabeza desde antes. Entonces, cómo uno va perdiendo gente en el camino, digamos, ¿no? Yo que viví en México durante 8 años,
que vivía en la costa, que vivía acá en La Plata, volví a vivir en La Plata. Entonces, bueno, así como las mudanzas, también he ido como extraviando libros y objetos queridos y muchas cosas. También las amistades han ido cambiando o cambiando el foco, por ahí, ¿no? De un primer círculo hacia otros lugares. En cuanto, entonces, bueno, al principio había gente que me decía, uy, vas a escribir esas novelas que tenés interrumpidas, y la verdad, bueno, que todos esos proyectos que yo venía escribiendo los abandoné, los dejé entre paréntesis. Pensé que no iba a escribir, y en un punto no me interesó más escribir. Dije, bueno, y si salgo de la pandemia y no soy más escritor, por eso soy otra cosa. ¿Por qué tengo que seguir suscribiendo a una especie como de demanda externa en un punto? Yo escribo porque forma parte de mi vida cotidiana, de pensarme yo como una persona. El campo de mediaciones, en gran parte, mi ser social pasa por la escritura. Yo mientras escribo estoy en el mundo y puedo intercambiar distintas figuritas con el mundo, y sin escritura se me hace más complicado eso. Entonces cuando empecé a escribir ese libro, ¿no? Justamente sobre esa cuestión de las amistades que se van, y un poco, bueno, lo ficcionalicé un poco, lo alteré un poco, hay marcas personales, claro, pero también está todo muy alterado, una carga de violencia en algunos poemas. Y me puse a escribir también una novela sobre Estonia, que ya llevo unas 50 páginas. Entonces es una persona que quedó varada en Estonia, ¿no? Es un argentino, está varado en Estonia y está esperando la forma de ser repatriado, ¿no? Esa gente desesperada, ay, quiero ser repatriado, ¿no? Entonces mucha gente que estaba como loca por ahí, que a mí me producían como, no sé, como unos sentimientos ambivalentes, ¿no? No por la idea de traerlo, sino por la idea de esa desesperación de volver, y mucha de esa gente que después termina puteando lo que hay acá, dice, no, este gobierno de mierda, de repente, ay, quiero ser repatriado, después, ¿por qué no se quedaron? ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es que yo agarré y me quedé centrado en Estonia. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque llevo 50 páginas de una novela que transcurre en Estonia, en el marco de la pandemia, y esta persona va recorriendo distintos lugares de Estonia, pueblos, hay referencias culturales. Hay que pensar que Estonia es un país chico, es como una superficie de Jujuy, digamos, rápidamente. Y yo vieron que hay una aplicación que se llama Radio Garden, que aparece en el globo terráqueo y uno puede ir escuchando radios de distintas partes del mundo. Pero bueno, yo escuché radio japonesas, radio, bueno, siempre hice una recorrida y me quedé con una radio muy linda que pasa música, sería como folclórica, pero tocada ahora, digamos, ¿no? De Estonia. Y también tiene, bueno, jazz, qué sé yo. Me puse a escuchar esa música, me sentí muy identificado con esa música. Y la novela empieza así, bueno, entré a Estonia por Radio Garden, digamos, ¿no? Y ya después, bueno, esa persona está en Estonia, camina a Estonia, gracias al Google recorro todas las ciudades, todos los días me recorro una ciudad distinta, ando, describo las casas, miro las personas. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es Sergei Dovlatov, que es un ruso de aquella Leningrado, que murió muy joven en Nueva York, terminó deportado, ¿no? Deportado en el 70 y pico, pero él vivió 3 años en Estonia, en Tallinn. Bueno, es un escritor que a mí me encanta, entonces, bueno, aproveché y un libro que yo había mirado muchas veces y que nunca había comprado, aproveché el delivery de Malicia, entonces, bueno, pedí el oficio de Dovlatov, y empecé a establecer como un diálogo con ese escritor también, ¿no? Me parece un escritor sensacional y es increíble. Y a la par de eso empecé a leer algunas cosas sobre Estonia, empecé a enterarme, empecé a leer, en la medida en lo que podía, en inglés, algunos, bueno, la actualidad de cómo está el asunto de la pandemia en Estonia. En este momento se está liberando, ya hay vuelos con Rusia, ya los países bálticos abrieron las fronteras entre ellos,
Bueno, como es un país que después de la independencia del 91, ¿no? Cuando cae la URSS, digamos, ya los países bálticos recuperan una independencia que habían tenido a comienzos del siglo XX, así media un poquito efímera, país muy pisoteado por el nazismo, por la cuestión soviética, por los suecos, bueno, no sé, un país pisapapeles. Todo el mundo iba a poner su piedra ahí sobre Estonia. Entonces, bueno, estoy ahí, dejo que Estonia sea como una especie de imán, ¿no? Por el cual voy captando algunas cuestiones que tienen que ver con Argentina también. Entonces, bueno, la escritura va por ahí. Yo en este momento, cuando escribo, siento que estoy en Estonia, y que de Estonia miro a Argentina, y bueno, hice muchas cosas de Estonia, no quiero aburrirlos. En el 97 se unió un ferry llamado Estonia, la música folclórica es muy linda, muy interesante, y han tenido, en el 91, bueno, han entrado en la Unión Europea, y ahí un poco como, bueno, que se hizo un país como medio de plástico, ¿no? Un país muy gentrificado, Tallinn ahora es una ciudad muy gentrificada, han ido como, de algún modo, disolviendo la cuestión rusa, que era muy, muy poderosa, y de hecho, bueno, estaba gobernando. Pero bueno, hay toda una cuestión ahí muy interesante para pensar, ¿no? Y para pensar las minorías, lo colectivo, por dónde entra, por dónde, qué sé yo. Me parece que irme a Estonia me permite pensar en unas cuestiones que están pasando ahora en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, escribí un cuento que se llama Majul, que se va a publicar dentro de poco, para una antología que me pidieron, Gabriela Cabezón Cámara está armando una antología, me pidió un cuento, bueno, un cuento se llama Majul. Entonces, bueno, también es como otro tipo de conexión, ¿no? Eso un poco en cuanto a mis escrituras. Y además estoy haciendo un proyecto editorial de libritos cartoneros. Acá hay uno, por ejemplo. Sí. Son libros que tienen 12 páginas. Bueno. Y todos los días estoy escribiendo uno de estos. A veces hago algunos con algunos textos ajenos, y que trato de que estén completos, ¿no? Entonces, no sé, anteayer armé uno de Artaud, sobre el pintor Franz Hals, que es un texto que escribió Artaud mientras estaba en México en 1936 y fue publicado en un boletín que hacía la cervecería Cuauhtémoc en esa época, por suscripciones, qué sé yo. No sé, entonces, y todos los días, bueno, es como mi centro de experimentaciones. Esta es una maqueta de uno de los libros, de los últimos que escribí. Ese es un dibujito que Juan Lima me mandó, el artista gráfico Juan Lima, que es un capo, que escribe muchos libros para chicos y qué sé yo. Entonces, bueno, estoy desarrollando este proyecto editorial. Tengo acá la impresora, los cartones, entonces, bueno, estoy trabajando la escritura, pero también la lectura en función de este proyecto editorial cartonero, ¿no? Los libros se venden a 2 mangos, se venden muy, muy baratos. Hace poco hice una edición de 10 ejemplares, una edición restringida, una edición en el contexto de la pandemia, de 10 ejemplares de un libro que no se había publicado nunca, de Mario Bellatín, que se llama Placeres. Libro tremendo, porque de placer no hay nada, y un desgajamiento, es algo terrible en torno al cuerpo humano. Y solamente hice 10 ejemplares. Y bueno, porque la gente pide, o la gente pone likes, qué sé yo, pero a la mera hora de comprar el libro valía 200 pesos nada más. Pero sin embargo, bueno, 10 personas lo pudieron comprar, ¿no? Y no hice más, como nadie me pidió más, bueno, lo dejé de hacer. Entonces estoy pensando también, en el marco de la pandemia, esta cuestión editorial, que un poco hablaba Ulises con el tema del PDF, el libro de Bellatín tiene un colofón que dice, este libro, que también fue confeccionado en PDF y en EPUB, que no serán dados a conocer, o sea, están, pero no van a ser dados a conocer, esas versiones digitales, bla, 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 qué sé yo.
Yo pienso que este momento es un momento de una gran transformación. Y no trato demasiado de pensar en qué me voy a transformar, digamos, ¿no? Sino que estoy viviendo la transformación. No sé si voy a ser una cucaracha, o voy a ser no sé, un bisonte, o un editor, o no sé, deportista no creo, pero digo, hay cosas que puedo llegar a hacer, no sé, desarrollar más. Yo soy profesor en Historia del Arte, por ahí empecé a dar algún taller literario online y tengo ahí 2 o 3 personas que con la santa paciencia del mundo me aguantan que yo tarde un poco en hacer las devoluciones, y hago devoluciones después por audio muy largas, pero no me convence demasiado el formato. A mí me gusta más el taller literario presencial, ¿no? Estar ahí todos ahí fogoneando, digamos. Me parece que es la mejor forma. Los cuerpos cerca y estar hablando. Entonces, bueno, el taller literario ahí, tuve ahí algunos interesados, interesadas, y después, bueno, ahora quedan un poquito. Y sí, me está interesando por ahí pensar algunos talleres que tienen que ver más con cuestiones que tienen que ver con la historia del arte, con cuestiones estéticas, con cuestiones de pintura, así que tal vez saliendo de la pandemia los pueda llegar a hacer. Hablar de la salida de la pandemia, ¿no? Yo digo, así como quedaron reveladas enormes desigualdades, también no todo el mundo va a salir al mismo tiempo de la pandemia. Hay gente que ya salió, hay gente que no va a salir nunca. Tal vez yo no salga nunca, hasta que me muera. Voy a estar bajo la sombra de la pandemia. Y voy a tener que aprender a vivir bajo esa sombra. Y voy a tener que aprender a ser un escritor que escribe bajo la sombra de la pandemia. Entonces, digamos, no tengo todo tan fácil, ¿no? Yo digo, hay gente que está como, ay, no doy más, qué sé yo, estoy encerrado, no sé qué. Yo digo, y por ahí te va a tocar hasta que te mueras. Pero no lo digo en voz alta, lo digo ahora, pero yo pienso eso, ¿no? Entonces estoy pensando, bueno, ante esa contingencia que puede extenderse muchos años, o 2 minutos, o 3 días, el ejercicio que me hago diariamente es, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo necesito para sobrevivir? Y también otra pregunta es, ¿hasta dónde quiero sobrevivir? Y hasta dónde quiero que algunas cosas sobrevivan, otras no. Yo escribí, este año se cumplen 20 años de mi primer libro publicado. Y he publicado más de 20 libros en 20 años. A veces los miro y digo, todo esto sirve para pensar el momento. Es probable que esos 20 libros, qué sé yo, capaz que queden 2 o 3 párrafos nada más. Aunque yo he venido trabajando un poco sobre todo en mis novelas Manigua o en Cuadernos de Pripyat, he ido trabajando la disolución del mundo, la disolución de las filiaciones, la degradación de los materiales, la ruina de los estados, los objetos, digamos. Digamos que la pandemia no me agarra del todo sorprendido, ¿no? Por lo menos he venido, digamos, durante años pensando esas cuestiones también, ¿no? En que somos seres muy débiles, ¿no? Hay que pensar eso también, ¿no? Que el menor accidente nos puede llevar puesto, es así. Y respecto, para redondear un poquito, ¿no? Entonces, bueno, las lecturas aparecieron con el proyecto editorial. Intenté retomar algunos libros grandes, de hecho, bueno, a ver, el diario de Gombrowicz, una novela de John Irving que tiene 1000 páginas. Agarré todos los libros mamotretos y dije, bueno, voy a empezar a leer esto. No hay nada de eso, nada. Estoy leyendo cosas chiquitas, más pequeñitas, acentos, ¿no? Cositas. Y respecto a los consumos culturales, bueno, sí me gusta leer opinión. Estoy todo el tiempo leyendo opiniones que aparecen en forma de crónicas, que aparecen en forma de artículos de fondo, que aparecen en, no sé, en una charla en YouTube. Y todo eso me interesa muchísimo, pero
todo para amplificar la incerteza, digamos, ¿no? Todo para dejar abierto el mundo, digamos, lo más que se pueda, ¿no? Y yo quiero que el mundo se abra muchísimo, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Para que ese mundo pueda contener más personas de las que contenía antes, que no sea tan expulsivo, ¿no? En la presentación decían bueno, que yo doy talleres literarios de producción editorial, para los que para quienes no me conocen, bueno, yo trabajo en cárceles, entonces desde marzo no hay alumnos, no tengo canal de número 1 de mis alumnos, está restringido, muy restringida la comunicación. Entonces la escuela nosotros los docentes, maestros, maestras, no tenemos comunicación directa con nuestros alumnos. La perdimos en marzo y no la recuperamos. Yo mandé bolsitas a cada pabellón, y no son 66 pabellones, hicimos 66 bolsitas con cartas, con libritos, con figuras, con recortes de diarios, y ahora vamos a empezar a grabar algunos audios para que mediante una aplicación que ellos se puedan bajar en los celulares, que están en los pabellones, puedan escucharnos, hacer algunos pequeños programas. Yo voy a hacer programas sobre poesía, y lo que voy a leer es solamente poesía escrita por personas privadas de su libertad. Yo he recopilado muchas en todos estos años, en publicaciones que hice yo mismo, o que me dieron en distintas provincias cuando fui a dar talleres, no sé, en Rosario, en Santiago del Estero, en Tucumán, en cárceles también. Así que todo ese material. ¿Qué más? Bueno, eso. Y bueno, he comprado pocos libros. Mi biblioteca me parece excesiva, me parece que las bibliotecas tienen que empezar a ser repartidas, o tienen que ser. No sirve que uno compre un libro de 800 pesos, lo lea y lo guarde en un estante y capaz que quede ahí. Me parece muy egoísta eso. Tenemos que empezar a comprar, pero también para dar a circular, ¿no? Entonces, bueno, también tengo un replanteo con ese tema. ¿De qué me sirve tener tantos libros en casa si los veo yo cuando quiero? Como un patrón de estancia que tienen los animales ahí, ¿no? Es feo, digamos. Entonces, me gustaría generar otro tipo de intercambios. No sé qué voy a hacer con eso, porque yo tenía ganas de poner, no sé, por lo menos 100, 150 ejemplares de mi biblioteca y empezar a ponerlos en disponibilidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como la circulación es muy restringida todavía, estamos en un momento, junio, julio va a ser un momento bastante crítico, la pandemia no es el momento de andar haciendo circular personas en la calle para buscar libros, ¿no? Bueno, me fui un poquito, creo que me dispersé un poco, pero espero haber dado un panorama. Cierro esta intervención ahora con un haiku que encontré, que lo posteó el poeta Carlos Batirana, pero que lo había leído en un libro. Él leyó un libro y dijo, bueno, ese libro tiene como epígrafe un haiku de Bayo, y que dice esto, que me parece que es muy bueno para pensar un momento. Dice, qué admirable el que no piensa la vida es efímera cuando ve un relámpago. Y ahí está también, ahí se concentra, digamos, la dimensión de la temporalidad, ¿no? De este tiempo presente en la contingencia de la pandemia, ¿no? Lo repito, qué admirable el que no piensa la vida es efímera cuando ve un relámpago. Bueno, eso por ahora. Gracias, Carlos. Muy interesante lo que expusiste. Y yo pensaba, escuchándolos a los cuatro, que existe un... Uy, perdón. Se me va el audio. Pensaba en un denominador común, ¿no? Que es cómo los factores políticos, económicos, relacionales que genera la pandemia provoca y hace estallar las sensibilidades. De alguna manera, bajo un proceso de distanciamiento brechtiano,
trata de encauzar las palabras para expresar lo que estamos viviendo en este contexto. Y también, como plantea Carlos, ir a la historia o quizá a otros países para mirarnos a nosotros. O sea, mirar otros países, otras culturas y otras comunidades para mirarnos a nosotros también. Bueno, podemos iniciar el conversatorio si quieren, pueden empezar a hacer preguntas por chat, pero yo quisiera hacerle una pregunta a Ulises en relación al mundo editorial, lo digital. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual en Internet? Bueno, a ver, en principio, como había contado, si se vende el libro, vos tenés el derecho de autor sobre el precio ya no de tapa, sino el precio de pantalla. Si el libro se vendió a 250 pesos, te quedará un 10% de eso, digamos, ¿no? Hagan la cuenta y guárdenlo en un monedero muy chiquito. Así que nada, me parece que la brecha entre la digitalización y la piratería, si lo miramos desde el punto de vista del autor, la ganancia es mínima y me parece que tiene que pensar otras alternativas. Lo que pasa es que, bueno, en su momento, y Gabriela Cabezón Cámara hizo un muy buen alegato, digamos, además ella ha logrado posicionarse en un lugar en donde ya está dentro de una gran editorial y no solamente sus libros se venden de manera digital, y me parece que ahí tenía otros argumentos y otro enojo muy circunstancial con ese grupo porque le difundieron su novela, su última novela. Dicho sea de paso, igual por suerte la editorial y las plataformas le sacaron rápidamente una publicidad que no estaba teniendo y empezaron a ofrecer la venta online de sus libros, lo cual siempre es bueno, porque siempre es bueno leer a Cabezón Cámara, y se merecería que cada uno de los lectores le paguemos lo que vale el libro a ella, no el 10%, ¿no? Ahora, me parece que la cuestión... bueno, nada, la pregunta me la haces a mí, pero creo que la respuesta la dio No, Carlos. pueden nosotros también decir algo. Yo porque justo vos... Sí, pero digo... No, obvio que justamente creo que la solución a esa trampa es la de crear tu propia editorial, digamos, la de ser un artesano en el amplio sentido de la palabra, como lo es Carlos, creo, ¿no? Me parece que ahí está ahí le encontró como una llave a esta cuestión, lo cual no lo inhabilita tampoco para publicar en otros lados, ¿no? Eso. Está muy bien. Bien, ¿alguien quiere hablar, participar? Pueden levantar la mano. Yo, ya que estoy acá, he llegado un poco tarde, me escuchan ahí, pero bueno, teníamos justo en el mismo horario la apertura de un seminario que estamos dando en posgrado, así que saludé allí y me sumé acá a la charla, agradecerles por estar y por compartirnos sus sensaciones, sus experiencias con la escritura, con la lectura. Para los que y las que no me conocen, mi nombre es Lía Gómez, soy secretaria de posgrado, estoy a cargo un poco de este espacio junto con mis compañeros y compañeras que también veo que están presentes en la charla. Siempre decimos que posgrado es un espacio de construcción colectiva y es desde ahí que llevamos adelante todos estos proyectos, también con lecturas y escrituras de diversa índole, ¿no? Hoy nos toca estar acá con la especialización en periodismo cultural, y mientras los escuchaba y las escuchaba, pensaba en esta relación, ¿no? De que estamos hablando de una carrera que es sobre el periodismo cultural, y todo el tiempo rondamos en relación a la escritura de ficción, ¿no? Todo el tiempo aparece esta idea de, bueno, lo que las ficciones nos dejan para narrar nuestro tiempo presente, para narrar el futuro, para recuperar el pasado. Hoy Marina traía la propuesta de ver o de escuchar o de llevarse por esa experiencia que es Mundo Impropio de Albertina Carri. Para los que no la vieron es interesante que lo puedan ver, pero al mismo tiempo aparecía esta idea de, bueno, ¿qué pasa con las sensaciones y las corporalidades en esta escritura?
Y desde que empezó la pandemia, e incluso desde antes, hay varios proyectos de lectura en red también, ¿no? Leer en casa, que son actores y actrices que leen distintos textos de literatura, cuando fue lo de la lectura sobre los textos de Leopoldo Brizuela, un año de su fallecimiento, Experiencia Walsh, que es un proyecto que estamos lanzando también desde la facultad para leer a Walsh, para encontrarse con esos fragmentos, porque pareciera ser que hay algo en esa ficción que nos permite encontrarnos con otro presente que no es el presente de la linealidad absoluta que expone un tipo de periodismo, porque no es todo el periodismo el que expone esa linealidad, ¿no? Entonces, en ese marco quisiera preguntar cómo ven esa relación entre, que sé que se trabaja puntualmente mucho en la especialización, cómo ven esa relación entre el periodismo y la ficción y la construcción de lo real, ¿no? Cómo aparece ese cruce entre la mirada sobre la escritura periodística y la escritura literaria. ¿Puedo hablar? Lía, estoy acá. ¿Contesto yo? Después, bueno, si alguien quiere decir algo más. Nosotros, en principio, no nos gusta como desmembrar así como la ficción y la no ficción. Todos coincidimos en esta mirada sobre la escritura como más integral. Y también creemos que hay sentidos que se traman y que aparecen en las ficciones contemporáneas que no aparecen en los que conocemos como textos no ficcionales, como pueden ser discursos académicos u otro tipo de géneros. Entonces, en ese sentido es fundamental, me parece que no, por eso no es casualidad que estemos hablando de ficciones, aunque tuviera que ver con consumos culturales la charla en general, o con lecturas y escrituras, sino por estas cuestiones que no hacen solo a las herramientas de la ficción, ¿no? Hay como a veces esta idea de, bueno, la ficción nos presta herramientas para el periodismo, o el periodismo nos presta herramientas, bueno, para la ficción, o cuestiones así. No es la manera en la que la pensamos nosotros, lo pensamos como una cuestión más de integralidad, como posibilidad de acercarse a la realidad lo más posible, por decirlo de una manera rápida. En ese sentido, en la idea de la escritura como algo performativo e integral para crear y para dar sentido a eso real a lo que nos estamos acercando. No sé si va por ahí lo que preguntabas, Lía, pero creo que por eso también es que terminamos hablando tanto de ficciones, ¿no? No sé si... Sí, Carlos. Yo quería, está buena la pregunta, o por lo menos, bueno, la cuestión de pensar, esta cuestión del periodismo y la ficción. Yo acuerdo con Marina cuando no hace una distinción respecto a la escritura. Me parece que es muy, creo que Ulises lo dijo al pasar, ¿no? Hace mucho en una revista mexicana, en una entrevista a Norman Mailer, él decía que él pensaba, bueno, entre un acontecimiento muy fuerte y su narración literaria tenía que pasar un tiempo, como que no se podía. Don Miller creo que también dice lo mismo, dice, bueno, no se puede escribir en caliente, se te están cayendo las torres encima, no te puedes estar escribiendo una novela sobre cómo caen las torres, porque si no se te cae todo encima, ¿no? Pero yo creo que está bien todo, digamos. Por un lado, bueno, la escritura de la contingencia, está bien, digamos. Todo el mundo está escribiendo ahora. Literatura o confesiones o qué sé yo, no sé. Y en el periodismo, bueno, también hay mucho de ficción. Pensemos en esto. Ahora, mucho periodismo de campo, digamos, ¿no? Digamos, salir a un lugar, investigar, meterse en una fábrica, hablar con los laburantes, con deslaburantes ahí, qué sé yo. Bueno, eso ahora no se puede hacer, entonces, ¿qué haces? Te empezás a documentar por gente que haya ido, por videos, Entonces hay una lectura de la realidad diferente donde empiezan a jugar fuertemente los archivos, ¿no? Entonces, bueno, los archivos, hay que ir a los archivos para buscar algo que no puedes ir a buscar ahora
en la misma realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empiezan a confundir un poco los procedimientos de escritura más periodísticos de los más literarios, pero sabemos bien que, que el efecto de una escritura periodística no es exactamente el mismo que el efecto, no debiera ser, ¿no? Que el efecto de la escritura literaria, ¿no? A mí me parece que juegan sobre lo real de distinta manera, con distinto impacto, digamos, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, bueno, está esa distinción ahí. Digamos, me parece que comparten muchos procedimientos, pero me parece que el efecto y algunas temporalidades dentro, digamos, están, que de algún modo incluyen a esas escrituras, es diferente. Eso. Y hago este paréntesis y dejo el asunto, dejo la palabra. Estaba leyendo La mujer en la muralla, una novela de Alberto Laiseca que transcurre en China, una novela que escribió ya a fines de los años 90. Y hay toda una serie de saberes. ¿Quién narra? Narra saberes sobre China. Cómo se hacían las casas, cómo las costumbres, qué pasaba con las mujeres en periodos de guerra, los distintos tipos de violencia, la erudición mezclada con lo más ominoso. Y en toda la novela, la Laiseca en ningún momento cita ninguna fuente, ¿no? Son como saberes que son universales, ¿no? Y ahora, en mi caso que estoy escribiendo esta novela sobre Estonia, ¿no? Y donde hay alguna cosita de documentación o buscar, siento una especie como de culpa de ir como escondiendo los materiales, ¿no? Y decir, bueno, esto lo escribió tal persona, una referencia periodística, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo a veces es decir directamente que charlo con la persona que escribió eso, digamos, como que la traigo a mi mesa y digo, bueno, estoy conversando con esta persona que me está diciendo esto sobre tal cosa del periodo soviético de Estonia. Entonces, bueno, ahí pasa algo raro, porque es como que la literatura tiene que justificar algo que era como una especie de justificación exclusiva del periodismo, digamos. Bueno, ahí quería mencionar estas mezclas. Bien, Marina, ¿querías decir algo? ¿Habías levantado la mano? No, muy breve. Por alguna razón, yo me puse a pensar en una pregunta que es común, que tiene que ver con la decisión entre escritura y vida. Entonces, hay algo de estas divisiones que se vuelven un poco burocráticas, porque, digamos, me parece como, por supuesto, está el contrato con el lector que sabe que es ficción o que sabe que no es ficción, pero hay algo como de esa especie de tronco de vida, que es la escritura, que se lleva puesta todas las clasificaciones, ¿no? Entonces, calculo que el primer posicionamiento puede empezar ahí, o sea, cuál es la relación con el escribir, y en esa relación con el escribir se va como acentuando la especificidad. Eso quería decir, que esas decisiones a mí también me parecen, no sé, no las termino nunca de entender. Siempre que leo buen periodismo, por decirlo de alguna manera, me parece que atrás hay una historia que no sé qué, y hay cosas, como estaba contando Carlos recién, de ciertos libros de ficción, donde sentís atrás todo el bagaje histórico o toda esa cosa arqueológica sobre la que se está soportando la novela, sin que necesariamente haya un dato histórico. A eso voy, ¿no? Como que me parece que esta decisión no es, bueno, lo que estaban diciendo, estoy totalmente de acuerdo, eso quería decir. Carlos, Mónica Caballero retoma algo que vos estabas diciendo y dice que Borges planteaba lo mismo respecto al amor y el desamor. Y Leo se quedó pensando en lo que dijo Marina, pero no sabemos cuál de las dos Marinas, que lo difícil que es escribir el realismo, y entonces se pregunta si de alguna manera volver a escribir realismo termina siendo hacer relatos futuristas. ¿Marina? ¿Era para mí? Bueno, no sé, yo creo que algo dije de eso del realismo. Sí, no sé, yo desde lo personal
a mí no puedo escribir otros géneros, con lo cual lo que yo medio planteaba en esa suerte de cálogo medio sonso, es que no estoy pudiendo escribir. Eso me pasa a mí, pero no sé, digamos, en otros casos, qué les está pasando, digamos. Si hay gente que escribe ciencia ficción, por ahí es otra historia. Claro. Andrés Caetano hace una pregunta, que es profe de la especialización, y lo saludamos. Dice, ¿qué herramientas deberíamos tener como periodistas culturales para pensar este contexto? ¿Y cómo tratamos esos materiales que construyen la ficción real? Perdón. No sé si se entendió, vuelvo a repetir. En realidad, yo quería, la figura, no sé si es muy canónica, pero la figura del autodidacta, de esta persona que puede escribir pero absorbiéndolo todo, o sea, como, yo no tengo como una decisión en los materiales, o sea, siempre siento que leer el Ulises y leer historietas y leer todos los policiales que puedas, digamos, hay algo de esa acentuación y de una especie de búsqueda, si se quiere, donde yo no descartaría a priori materiales, más bien trataría de absorber lo más que puedo, algo así sería por lo menos una posible respuesta a lo que estoy escuchando. O sea, digamos, vuelvo a esta idea de lo escindible, y de que todos los materiales, incluso esas novelas o esos libros que nos parecen menores, o esas películas que te aburren a la mitad, de golpe uno puede entrar a dialogar con elementos que no son necesariamente ni canónicos, ni que te estructuran, ni que te deciden que vas a ser un buen periodista, un buen escritor, pero tiene que ver con una especie de individualidad que se acentúa y dialoga con esos materiales. Eso, pero bueno, yo no trabajo periodismo. Sí, yo quería en realidad citar algo que me dijo Carlos Ríos hace unos cuantos años, una oportunidad que vino a charlar a la facultad, y me quedó grabado, y lo cito, que dijo, bueno, cuando yo estoy escribiendo, tengo como un carrito en el que voy cargando todo lo que, digamos, esto, sí, esto también. Me parece que es un poco esa idea también, me gusta esto de apropiarse de todo, digamos, de tomar todos los materiales que uno pueda, y bueno, y en realidad después es, en la medida de lo que uno quiere decir, supongo que va usando esa materia prima, me parece. Claro, ¿no? porque además resulta tan central ciertas novelas como algo que soñaste, como una película que viste. Yo no podría decir, bueno, solamente escribo porque leí todo Borges, entonces a partir de ahí el cuento fantástico, bla, bla, bla. ¿No? Hay algo de esa carnalidad y de esa cosa vivencial que te lo pide todo el tiempo la escritura. Sea escritura de no ficción también, ¿no? Cita nada más, que no dije mi posición. Es algo que me está como afectando bastante en cuanto a mi escritura. Siento que mi escritura no tiene destinatario, que lo extravió. Y creo que un poco lo que decía Marina de la cuestión del realismo, porque se dificulta en este momento, parece que escribe siempre en el campo de lo que llamamos realismo, tenga que ver un poco con eso, ¿no? A mí, yo estoy escribiendo ahora, pero realmente no sé quién, o sea, no sé quién podría llegar a leer lo que estoy escribiendo, y tal vez nunca lo publique o nadie lo vea nunca, porque no estoy pensando en eso, porque miro la calle y está vacía, entonces no encuentro destinatario. Me parece que es un momento donde hay mucha producción de escritura, donde la escritura es proliferante en el mundo, todo el mundo está escribiendo la experiencia, y ¿quién va a parar de escribir su experiencia para leer la experiencia de otro tamizada por una ficción re loca, ¿no? Digamos. Al menos en este momento. Entonces yo digo, esa pérdida de destinatario para mí es muy poderosa. Y después también, bueno, pensaba un poco para quien había preguntado algo en torno al periodismo cultural, a las producciones de periodismo cultural en estos tiempos también. Yo voy a decir que extraño la interlocución del periodismo cultural. Que ya la venía extrañando desde hace tiempo, sobre todo en las reseñas, ya no encontraba
por ahí un trabajo del periodismo cultural de indagación sobre las producciones, ¿no? Sobre los objetos culturales de una sociedad, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, ¿no? Las reseñas empiezan a transformarse como en pequeños avisos publicitarios y dicen cada vez menos cosas. Entonces ya nadie reseña algo que no le gusta, o por lo menos para plantear disidencias. Todo lo que se reseña en un sentido positivo. Yo a veces digo, bueno, que reseñar un libro, en el caso de una producción, de una reseña de un libro, no tendría que ver con si te gusta o no te gusta, sino qué tenés vos para decir sobre eso. ¿No? Me parece más interesante. Bueno, yo de este libro tengo esto para decir, pero no voy a andar diciendo si el libro es bueno, vale la pena, ¿no? Y en las redes hay mucha recomendación que viene legitimada por algunas estrellas literarias o artísticas, o hay una búsqueda de legitimación también, ¿no? Bueno, ¿quién en las redes dice, lean a esta persona, lean este libro porque este libro va a funcionar? Y me parece que también se ha extraviado un poco, no sé, un tono, así como cuando decimos que uno escribe una novela y dice, che, ¿por qué dejaste de escribir esa novela? Y perdí el tono. Venía teniendo el tono, lo tenía, y en un momento, no sé qué me pasó, dejé una semana de escribir y cuando quise recuperar el tono ya no lo encontré más. Me parece que con cierta parte del periodismo cultural se perdió el tono hace rato, al menos para mí, digo, esto es totalmente subjetivo, ¿no? Y siempre vivió con la esperanza de recuperar ese tono. Aparece en algunos lugares, ¿no? No digo que no aparece más, pero no aparece como en otros momentos que era mucho más fuerte, ¿no? Bueno, eso. En la EFE de Periodismo Cultural igual lo recuperamos, Carlos. Tratamos de hacer cosas distintas. No, en serio, porque creo que mucho de lo que decís tiene que ver también con los medios hegemónicos y con muchas cuestiones también de la mafia del amor, ¿no? Esto que se llama la mafia del amor. Bueno, les damos las gracias por la participación a todos y a todos. Le agradecemos especialmente a Marina, Ulises, a Carlos y a Marina. Y bueno, les agradecemos que hayan participado. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Muchas Muchas gracias. gracias a todos y todas, y los invitamos mañana también a la charla de la maestría en periodismo y comunicación, que va a ser en el mismo horario, con el mismo canal, así que seguimos con el ciclo de charlas, mañana seguimos con el periodismo, así que todos y todas invitadas. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Juli. Chao, chicos. Gracias, adiós. Gracias, muy interesante.